Así es, no confundas paz con resignación ni espera con zona de confort. Muchas veces en el proceso llegamos a ese punto de confundir ciertas etapas con estaciones de estancamiento, como son la resignación y la zona de confort. Esto es relativamente originado por el tiempo. Cuando ya llevamos mucho tiempo en el desierto, muchas veces escucho decir, no, es que ya yo se lo he dejado todo a Dios. Él va a restaurar y yo solo voy a esperar. Y para mí esto está muy bien. Efectivamente hay que dejar en manos de Dios, hay que soltarle a Dios, hay que dejarle trabajar a Dios. Pero resulta que va pasando el tiempo, como no hay cambios, luego simplemente es fácil decir, Dios no quiso restaurar porque no todos los matrimonios se restauran. Si bien es cierto, no todos los matrimonios se restauran, porque no todos tienen al menos una persona que se pare firme a luchar. Luchar, no esperar sentados en el sofá que caiga el milagro por la chimenea en forma de regalo. Esa no es una realidad. Es que mi promesa es que espere porque Dios pelea por mí. Y yo por eso estoy tranquilita y así nada más. Ese versículo no significa que no hagas tu parte. ¿Y cuál es? Pues seguir orando, seguir intercediendo, obedeciendo a través de la lectura, entregando a Dios ofrendas de ayuno, de obediencia. Porque es que ese lugar cómodo y seguro donde nos sentimos en calma, ¿acaso esa es la meta? No, ¿verdad? Esa no es la meta, esa es la zona donde nos estancamos y dejamos de crecer. Es que precisamente ese lugar seguro donde sentimos que las cosas fluyen sin ningún tipo de dificultad es donde dejamos de esforzarnos, es donde dejamos de preocuparnos y de dar lo mejor de nosotros mismos. Y no es que necesitemos estar de prueba en prueba, de problema en problema, no. No es esto necesario para crecer. Pero cuando se presentan y los enfrentamos, la verdad es que aprendemos con más fuerza. Hay quien diga, yo madrugar, yo entrar en guerra espiritual, dejar de comer por un día, no, es que tengo dificultad con eso. Claro, la dificultad es esa, querer todo sabroso sin hacer esfuerzo. Y ojo, esto no es personal, no sé quién verá este video, solo quiero que analices y si te identificas, simplemente busques la salida, la forma de salir adelante de este estancamiento. Muchas veces nos cuesta dar pasos de fe. ¿Por qué? Porque no hay fe. Y por eso cuesta asumir un reto. Hay miedo al fracaso, a arriesgarse, porque nos enfocamos en lo que pueda pensar la otra persona o en el daño que me puedan hacer. Y nos olvidamos que si Dios está en el asunto, podré con lo que venga. Entonces, ¿a qué nos llama Dios? Pues mi gente hermosa, a no perder el tiempo. La vida cristiana no conoce la zona de confort, pues en el compromiso con Dios no hay comodidad, sino crecimiento. Él quiere que nos capacitemos para que nuestra manera de vivir realmente impacte vidas y no se quede en palabras que se las lleva el viento. Quedarte o quedarnos en la zona de confort es vivir para nosotros mismos, no bajo la fe, no bajo la voluntad de Dios. Hay que tener muy claro que si bien Dios nos llama a movernos y a salir de esa estancada zona de comodidad, no nos llama a dar un salto al vacío. La fe no es soltar una rama para caer en el suelo, es no quedarnos eternamente en la misma rama. Cuando Dios ve esa intención en nuestro corazón, nos capacita
y nos lleva al siguiente paso. Pero, ¿y cómo salir de la comodidad? Señores, cuando estamos atascados en la zona de confort, lo primero que puede significar es exceso de confianza, que al final termina siendo es pura falta de fe. Por lo cual, digamos, estas son algunas decisiones a tomar para salir de ahí. Y te las enumero a continuación. Primero, aquí vemos, alimentar la fe. Es que así como mi cuerpo no puede sobrevivir sin comida, no va a sobrevivir y menos prosperar si no me alimento también espiritualmente. Dicen por ahí, barriga llena, corazón contento. Pero yo digo, alma llena, vida de milagros y de bendiciones. Si tengo el corazón lleno de las promesas de Dios, mi fe no temblará, así nomás. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Jesús. Segundo, tenemos fortalecer la fe. La fe no crece cuando todo marcha de manera lineal, cuando todo se vuelve una costumbre, cuando no hay nada por lo que luchar, por lo que pelear. En esas circunstancias, cualquiera está tranquilo, obviamente. En cambio, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no puedo llevar la carga a solas, cuando tengo que encomendar la situación a Dios y poner en sus manos lo que no puedo hacer por mí misma, entonces ahí mi fe se fortalece. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5 y 6. Tercero, estirar la fe. Una vez que he alimentado y fortalecido mi fe, es hora de arriesgarme a hacer cosas que pueden resultarme, sí, quizás un poco abrumadoras, porque entonces salgo de ese espacio en que me sentía cómoda y segura. Así que podemos confirmar que la fe no tiene ocasión de crecer cuando todo fluye como de costumbre. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. Mateo 17:20. Pero también quiero que sepas que salir de la zona de confort es más fácil de lo que parece. Es entregar completamente la situación a Dios, sea una acción, sea una decisión difícil que tomar. Es soltarse a confiar en lo que Él demanda de nosotros y que entregarle el control. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Señores, vemos que cuando Dios llamó a Abraham, sin embargo, no le dio muchos detalles acerca del viaje que tendría por delante. Como dice la Biblia, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Abraham salió literalmente no solo del lugar, sino también de su zona de confort, de todo lo que era conocido para él. En este proceso, a muchas nos ha tocado sentirnos así, abrumadas porque, ¿y ahora cómo hago? ¿Y ahora qué hago? Pero quizás no había otro remedio, ¿verdad?, que apechugar y salir adelante, buscar la solución. Es que claro, al estar cómodos, se siente bien. ¿Quién no quiere comodidad? Pero sin que nos demos cuenta, nos estanca y hace que perdamos hasta valiosas oportunidades, quedándonos siempre en un mismo lugar. Pero resulta que Dios te quiere llevar a niveles aún más altos. Eso sí, te digo que aun cuando lleguen en contraparte esos momentos difíciles, los problemas, tampoco caigas en zona de confort con ellos y te sientes en el sofá
de la quejadera. Es que mi vida es muy difícil, es que el enemigo me ataca mucho, pobrecita de mí, las cosas son muy duras para mí porque es que mi proceso no es igual al de otros, que yo soy una víctima. Esa es mi etiqueta. No, yo leí por ahí que los problemas siempre llegan, pero que no es necesario que le ofrezcamos una silla. Hay algo que hay que poner a trabajar y es la valentía frente a la incertidumbre. La valentía hace que esas sillas desaparezcan junto a los problemas. ¿Alguna vez has sentido que Dios te insta a hacer algo que está fuera de tu zona de confort? Confieso que sí. Y que si fuera por mí, habría tomado el camino seguro y cómodo. Es que cuando Dios me acorraló, literal, a que empezara a trabajar en la consejería, esto no estaba en mis planes. Yo soy contadora y en eso buscaba empleo. Mi plan B, soy medio bilingüe español-portugués. Y mi plan C, yo tenía un negocio, diseñaba y elaboraba carteras para damas. Esos 3 planes eran lo que yo sabía hacer, eran lo que aprendí, eran para lo que me preparé. Confieso que me aterraba la idea de exponerme en redes, de hacer videos defendiendo la restauración y aún más, sentarme en un escritorio como consejera matrimonial. Pero Dios no se daba por vencido. Su plan, desde la A hasta la Z, se iba a cumplir por encima de mi perspectiva limitada. Y eso me desafiaba. Venga, tú puedes. ¿Acaso no vas conmigo? A ti no te llamó hombre, a ti te escogí yo. Eran las palabras en mi mente, en mi corazón. Eso me obligó a detenerme y a reconsiderar el camino que buscaba lejos de este propósito que hoy estoy cumpliendo. Hemos leído en el libro de Juan 21:15 que Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro había seguido a Jesús durante años, pero la vida se le había puesto difícil. Jesús había sido crucificado y Pedro apartó la vista del camino, del ministerio al cual había sido llamado. En Juan 21, de 2 al 3, dice que Pedro volvió a lo que le parecía seguro y cómodo, a su ocupación original de pescar. Cuando Jesús resucitó y apareció en carne, arruinó las justificaciones de Pedro para ir a lo seguro. Que el destino de Pedro no era ser un pescador por el resto de su vida, debía ser un pastor del pueblo de Dios. Para Pedro, amar a Jesús más que a estos, según Juan 21:15, podría haber significado priorizar el ministerio sobre la gran cantidad de peces que acababa de pescar. O la palabra estos podría haber sido cualquier otra cosa que alejara a Pedro de ser llamado. Todos tenemos nuestras propias distracciones y preocupaciones en la vida, cosas que a veces elegimos por encima de Jesús. Pero Jesús había visto el potencial de Pedro. Había un propósito para él, más que pescar. Iba a ser lanzado a ser pescador de hombres, es decir, pastor de personas. Y así como Jesús equipó a Pedro al enviar su Espíritu Santo para llenarlo y capacitarlo hacia su llamado, Jesús nos equipa si encuentra un corazón dispuesto a salir de esa zona de confort. No permitas que la costumbre a ese sofá te haga dejar de visualizar y de luchar por aquello nuevo que el Señor tiene diseñado para tu vida. Háblale a tu alma y dile: aunque me tiemblen las piernas en este nuevo camino, hoy digo sí. Quiero salir de mi zona de confort y seguir el camino trazado por Dios para llegar a mi meta, la restauración de mi vida y la restauración de mi familia. Aleluya. Pero ahora hablemos del otro punto de este vídeo, y es la diferencia entre paz y resignación. La paz se asocia con la aceptación, mientras que la resignación se asocia con la conformidad y la autocompasión. Aceptación es un estado
emocional y mental que implica entender que las cosas son como son, pero que se puede también buscar formas de ser feliz y de actuar aún esperando que Dios cambie la historia. La aceptación permite crecer y evolucionar, mientras que la resignación es un tipo de conformismo que implica aceptar una situación sin actuar para intentar cambiarla. La resignación puede generar sentimientos de victimización, pasividad, queja y hasta amargura. La resignación está ligada a emociones engañosas de aceptación y es una mezcla entre la frustración y el desánimo, que nos lleva a la inactividad. Así que, ¿por qué resignarse? Quien se resigna acepta como irremediable un estado o una situación molesta o perjudicial, generalmente después de luchar por solucionarla o evitarla. Así que un cristiano no puede resignarse jamás, porque la esperanza está en su fortaleza, en su fe, la confianza en Dios. En la medida que me resigno, me acomodo. Cuando acepto resignarme, apruebo o doy derecho a que se cree en mí una determinada situación. Pero es que Dios no desea que te resignes a una situación que no viene de Él. Y es que este es uno de los principales medios para alcanzar la restauración personal. No es precisamente la resignación, todo lo contrario. Así que analiza hoy si tu estado actual te ha llevado a creer que estás en paz o simplemente es que te has resignado a no tener que lidiar con los sacrificios de la lucha, que te acostumbraste a estar sola. Te acostumbraste a caminar el desierto en línea recta, pero línea que no te lleva a subir peldaños de avance, a llegar a una cima. La resignación tranquilamente nos puede llevar a la pereza espiritual, a justificar, ¿pero para qué lucho? Estoy simplemente sobreviviendo. Autoevalúate y saca conclusiones. ¿Por qué no veo cambios? ¿Será que estoy estancada en una estación? ¿Cuál es esa estación? ¿Recuerdan la historia de la viuda resignada a morir? En Primera de Reyes 17:12 dice, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Resignación. Pero por encima de la resignación de esta mujer, esto era ciertamente el poner la fe de la viuda en una prueba extraordinaria, el tomar y dar a un extraño del cual ella no sabía nada. Dios escogió a esta mujer, pero Él la escogió por más que un milagro. Ella no fue elegida solamente para ser salvada del hambre, sino también para alimentar al profeta. Su fe fue probada. Ella debe hacer la torta primero y después tendría la multiplicación del alimento y el aceite. Fue probada primero para luego recibir multiplicación y bendición. Así que, señores, la gracia de Dios no escoge al hombre para dormir y despertar en el cielo, así nomás, ni los escoge para que estén de ociosos y que vayan tras sus propios negocios en el mundo, ni tampoco que ganen la recompensa al final de la cual ellos nunca la trabajaron. Así que dispón hoy tu corazón y actúa. Créele a Dios que no vas solo, que su promesa se cumple, pero que también la fe sin obras es muerta. Haz tu parte, Dios hace siempre la de Él. El Señor te bendiga.